Brasilia, todavía con lo poco que andan los ómnibus ahí. Pero miren esto, la acumulación de poder en la presidencia se hace invariablemente en nombre de la democracia participativa, la inclusión social, y algunos citan el socialismo y el imperialismo. Y los parlamentos, que ese es el problema que tiene el Paraguay, son meramente representativos. Para muchos son manifestaciones burguesas de lo que hay que prescindir, si es que no sirven a los intereses del Poder Ejecutivo. El Parlamento pluralista es parte de nuestro patrimonio histórico e ideológico, pero para algunos es la pluriporquería. Y esa pluriporquería, ¿la tenemos que aceptar? Yo no voy a entrar en el país donde se dice que la pluriporquería no está, porque no voy a intervenir, porque siempre he pensado que no se debe intervenir en los asuntos internos de otros estados. Pero resulta que ahora, bueno, muy bien, pongamos, ahora va a venir, les digo, porque yo les voy a nombrar 2 o 3 cosas para que vean las dificultades que tenemos. Venezuela, olvidemos el Chávez, no tiene relaciones con Israel, obviamente. ¿Cómo va a tener relaciones con Israel? Entra el Mercosur. Hay un acuerdo del Mercosur con Israel. ¿Qué va a hacer con el acuerdo con Israel? El día que se reúne dice, yo no me reúno con estos porque son los sionistas, porque son los todo lo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene el concepto racista que tiene sobre los judíos. Y entonces el tratado con Israel no se va a sentar. Pero ahora el señor Maduro denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le dice, por persecución a la democracia venezolana y proteger a terroristas y corruptos, hoy la está denunciando. Y dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros le hicimos un gran homenaje público por la sentencia que tuvo, se encuentra en una etapa de degradación moral. Esto lo dice nuestro futuro socio en el Mercosur. Pero además dice que va a denunciar la Corte Penal Internacional. Creo que hace muy pocos días el canciller nos invitó a una reunión o a una conmemoración del no sé qué aniversario de la Corte Penal Internacional. La denuncia porque dice que también es parte de un sistema conspirativo que va contra su democracia y su visión. Y por las dudas, a Omar al-Bashir, requerido por la Corte Internacional Penal por genocidio, lo llama y le dice, venite a Venezuela, que la Corte Penal Internacional, leo, es un adefesio jurídico que consuma atropellos políticos. Y ayer nuestro próximo socio recibe a Lukashenko, el único dictador de Europa que queda, que no se le permite entrar en Europa. Este señor Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en el único lado donde va y visita es al presidente de nuestro país, del país que va a ser socio del Mercosur. Y entonces yo digo, qué gorilas los paraguayos lo que hicieron. Una coma, se olvidaron de los derechos humanos y hay que denunciarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sí, no se lo digan a Chávez porque lo acaba de descalificar y decir que no está en condiciones de hacer ningún tipo de juicio porque está en una etapa de degradación moral. Bueno, todo esto es también una visión de la democracia y del derecho, ¿o no? Y entonces cuando nosotros venimos, señor presidente, y decimos, pero además viene Human Rights Watch y dice, la acumulación del poder en el Ejecutivo en Venezuela, la eliminación de las garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han dado al gobierno de Hugo Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente. Debe ser la CIA seguramente esto. Según el informe, Chávez ha tomado medidas drásticas para conservar su control político sobre el Poder Judicial. Para Vivanco, un antecedente del modelo instaurado en Venezuela podría ser el Perú de Fujimori, que contaba con una fachada de legalidad, pero usaba los poderes públicos para sus propósitos políticos. La organización, además, enumeró casos como el cierre de Radio Caracas de televisión, las investigaciones
millonarias y multas contra el canal Globovisión, la detención de la jueza María Lourdes Zafión y la condena al líder opositor Osvaldo Álvarez y los procesos contra directivos del semanario Sexto Poder. Esto ha tenido un alto impacto y concluye que la libertad en Venezuela está debilitada. Entonces, señor presidente, no es que estemos en contra del señor Chávez, no es la visión de la democracia que uno tiene, porque el que está contra la libertad y la democracia es el señor Chávez. El señor Chávez es un pequeño Hitler con aspiraciones bonapartistas, pero que no va a dejar ni siquiera un artículo de un código para perpetuarse. Eso es lo que yo pienso de él, lo digo así. Porque de la misma manera que yo digo esto, desde acá se dijo que los parlamentarios paraguayos eran unos ladrones, unos corruptos, y que no tenían ningún derecho a votar contra Venezuela. Pero ¿y quiénes son los que rigen moralmente la actitud? ¿Y quiénes son los que juzgan? Yo tengo esa visión del señor Chávez. Ahora, claro, ¿cómo uno va a decirle eso a quien quiere en Chávez? Es la visión que tengo. Tengo la visión de Chávez como tengo otras visiones, como tengo la de Fidel Castro, que seguramente el senador Lorier me va a decir que no, pero yo le puedo leer lo que dice acá todos los amigos de la izquierda sobre Fidel Castro y Cuba, y bueno, que se pongan a discutir con José Manuel Quijano, con todo eso, señor presidente. Yo digo esto porque el problema de fondo, claro, siempre hay molestias por el lado de que yo no estoy provocando a nadie, estoy diciendo cuál es mi visión de la libertad. Le concedo una interrupción al señor socialista si quiere hablar. Señores senadores, yo no quiero coartar en absoluto Muy bien. las posibilidades del debate. Entonces no, porque pero si quiere hablar, se quiere reír, usted protéjame, porque si el señor senador se ríe, por lo menos que tenga fuerza para poder decirme por qué se ríe. De los mensajes finales después de muchas horas de debate. Yo sé, les pido que lo encaremos de esa manera. Estoy de acuerdo y voy a bajar. Puede proseguir, senador Abreu. Señor presidente, estamos hablando precisamente de este tema porque estamos nada más ni nada menos que decidiendo en el ámbito de una interpelación cuál es la orientación de la política exterior del Uruguay y cuál es el concepto que se tiene del Estado de Derecho y de la libertad respecto de un golpe de Estado, entre comillas, que se ha dado en el Paraguay, y el ingreso de otra república a la cual nosotros y a sus gobernantes manifestamos ciertas reservas sobre la conducción de su política. Los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Entonces, señor presidente, el juicio político se realiza y ahora le volvemos a decir al canciller que por lo menos rectifiquen los documentos que han firmado, pero que tengan además un fundamento jurídico. El canciller dijo cuando volvió de Mendoza: voy a consultar a mis servicios jurídicos para que me hagan los informes necesarios. Bueno, ¿dónde está el informe que dice la decisión unánime de los Estados partes no corre en el artículo 20? El informe que dice en el artículo 37 del protocolo de Europreto la presencia de todos los Estados partes. El protocolo de Ushuaia. Miren lo que dice el protocolo de Ushuaia. Lo tiene que interpretar uno, cuando tendría que tener interpretada la Cancillería este tema. Se trae a colación la opinión del ex senador Corseñac, que dice: no se preocupen, los cancilleres de UNASUR cuando pasaron por Asunción ya cumplieron con las notificaciones. ¿Dice eso o no dice eso? Dice eso. Y el protocolo dice: en caso de ruptura en un Estado parte del presente protocolo, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado. Pero miren, habla además de las... Y vuelvo a insistir porque en algún momento se estableció que se podrían hacer las consultas. No, cuando dice los Estados partes, se está hablando precisamente de los órganos del Mercosur. El Mercosur tiene personería jurídica, los órganos que establece están definidos
Y la Comisión de Mercosur tiene las competencias establecidas, entre otras cosas, precisamente para representar al Mercosur. Pero el artículo 6 dice, las medidas previstas en el artículo 5, precedentes, es decir, las gradualidades en las sanciones, serán adoptadas por consenso por los Estados partes del presente protocolo, los Estados partes, según corresponda de conformidad con los acuerdos de integración vigente entre ellos y comunicadas al Estado afectado, el que no participará, perfecto. Los acuerdos de integración vigente entre ellos, los Estados partes. ¿Quiénes son? 6 Estados. 6 Estados. ¿Cómo se decidió la suspensión? Entre 3 Estados y con una declaración presidencial que posterga la decisión, pero dice, reiteran su condena, y además, ya de por sí, van orientando la incorporación de Venezuela en la próxima reunión. Yo digo, es de una incompetencia formal absoluta, y eso es lo que nosotros cuestionamos, la falta de seguridad jurídica. Porque no se respeta ni el Tratado de Asunción, ni el Protocolo de Europreto, ni el Protocolo de Ushuaia. Si se quiere ingresar a Venezuela, bueno, que se le haga ingresar porque nosotros acá ya votamos. Pero quiero que sepan también de que el Protocolo de Adhesión de Venezuela no se puede modificar por decreto. Así que si... Y una de las preguntas que yo le hice al canciller, que queda en el aire, no sé si me la contestó, yo le pido disculpas porque en un momento por un apremio circunstancial tuve que salir. En un momento la pregunta que yo le hacía es, y hay una abogada por allí con unos cuantos kilos en la Argentina, que ya la hemos visto en La Haya más de una vez, que tiene una gran creatividad política y jurídica, que ahora parece que ha inventado la posibilidad de firmar un tratado entre los 3 estados de carácter provisorio y hacerlo vigente en función de la Convención de Viena, y por tanto ese tratado puede funcionar sin tener en cuenta el Paraguay. Eso me lo contaron, podrá ser o no podrá ser, ojalá que me equivoque, ojalá que no que suceda, pero no le pase, canciller, lo de la vez pasada. Les garantizo que esto no sucede y después venimos con el convenio y con el tratado después de una reunioncita media presionada en un cuarto. Cuando yo digo esto, señor presidente, lo digo en función de todas las preocupaciones que tenemos sobre este tema. Y no es una preocupación que queda exclusivamente a nivel de si cumplimos o no el derecho, es política. Yo sigo insistiendo, señor presidente, el error que hemos cometido político es de una magnitud inalcanzable. El crear las condiciones del aislamiento del Paraguay otra vez en la Cuenca del Plata e ingresar además a Venezuela, que podría haberse postergado y armado de otra manera, nos está poniendo a nosotros, a los uruguayos, en un aislamiento que vamos a sufrir. Y vamos a sufrir porque se acabó la pendularidad. Y vamos a sufrir porque Argentina y Brasil, cuando se ponen de acuerdo, hacen lo que hicieron el otro día, porque yo lo vi, lo viví yo. Se reúnen un día antes, le dan el hecho consumado y después le dicen, y si no, como decía Cavallo, si no les gusta, váyanse del Mercosur, porque el Mercosur es Argentina y Brasil. Y no son ustedes, que apenas son una mochila pesada que llevamos todavía encima, haciéndonos pagar un precio de oro por la caridad con que nos acompaña. Y bueno, señor presidente, esto es lo que nos preocupa.